Pues aquí estamos, caballeros, inaugurando un pequeño nuevo formato que me ha venido a la mente al ver un extenso correo electrónico que nos dedicó nuestro querido seguidor Guillermo, del que no diremos su apellido, obviamente, que bueno, que planteaba una cuestión de actualidad que de alguna manera nos puede ayudar a salir un poco, y a mí personalmente, del bucle venezolano, ¿no? En el cual me encuentro instalado. Y la verdad es que es una zozobra tan grande que es bueno partir. Y qué mejor tema para partir un poco de esas zonas venezolanas donde ya la rendición es un hecho, para ir a unas zonas donde la rendición está lejos de momento y muy, al parecer, muy lejos de ser una realidad. Y es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán suscita muchas filias y fobias, sobre todo fobias, a todos los lados del espectro ideológico por razones bastante evidentes para cualquiera que tenga cierta sensibilidad secular, por así decirlo, ¿no? Así que vamos a proceder a leer el correo que nos mandó nuestro seguidor Guillermo y desde aquí, por supuesto, os recomendamos el que hagáis llegar vuestras preguntas o peticiones, igual que el propio Ayatollah, por cierto, Jamenei, tiene una página web a la que podéis dedicar vuestro mensaje, y no porque nosotros nos vayamos a convertir ahora en ayatolas, pero sí que es un formato que puede ser divertido e interesante, sobre todo porque fomenta el estudio por nuestra parte, por supuesto, que es este de que nos hagáis peticiones o preguntas dedicadas a nuestro correo electrónico, que como ya sabéis muchos de vosotros, es iracundoisidoro@gmail.com. Entonces, siendo así, vamos a proceder a leer esta carta, esta epístola que nos ha dedicado nuestro amigo Guillermo. Buenas tardes, espero que estéis muy bien, tanto Roeceli como tú. Me llamo Guillermo y os felicito por todo vuestro trabajo. Quería compartir algo y es que estoy asistiendo perplejo cómo Rusia, Siria, Palestina, Nepal, Venezuela e Irán están siendo atacadas por el imperio y cómo la mayoría de gente apoya estas revoluciones como si las encabezara Robin Hood o los bolcheviques rebeldes de la libertad libertaria. Próximamente puede que veamos caer a Irán, Cuba o incluso Corea del Norte. Aunque si no caen, ciertamente van a ir a por ellos y puede que muchas personas inocentes mueran como lleva pasando desde que cayó la URSS. Sin embargo, dentro de mí brotan preguntas y me gustaría compartirlas contigo si me lo permites, puesto que, aunque tengo claro de qué lado estoy, no tengo tan claro si hay algún lado que me represente. Quiero decir, ¿por qué tenemos que apoyar un régimen como el iraní cuando no representa ningún progreso a la humanidad? Por supuesto que estamos en contra del imperio y sus agresiones cada vez más descaradas y de su rapiña voraz, que seguramente acabe en un baño de sangre. Pero, ¿acaso no están a favor de las penas de muerte? ¿Acaso hay libertad de prensa o de expresión partiendo desde la igualdad? ¿Hay misericordia en su gobierno o humanidad o comprensión o empatía con los ciudadanos, si es que así se los considera, o súbditos? ¿No fue el ayatollah Khomeini quien quiso ver morir a un escritor como Salman Rushdie? Me hago estas preguntas. Quizá te estoy abrumando, pero creo que alguien como tú sí sepa o sí sabrá darme respuestas. En cualquier caso, gracias por la atención. Espero que sigas trabajando en tus vídeos tanto como ahora. Simplemente decirte que seguiremos apoyándote y te agradecemos todo tu esfuerzo y dedicación. Un abrazo. Pues nada, un abrazo también para ti, Guillermo. Date por respondido a través de esta respuesta que vamos a tener aquí. Eh, y bueno, la verdad es que es un gusto, ¿no? Recibir este tipo de mensajes, no solo porque no son simplemente qué bien lo haces, qué guay eres, sino que plantean preguntas complejas, ¿no? Porque evidentemente aquí hay dos planos que se confunden y que, de hecho, los medios de comunicación o incomunicación intentan confundir una y otra vez, ¿no? Que es el plano internacional y el plano personal o nacional, ¿no? Ya lo nacional en estas economías neoliberales en las que estamos, ya sabemos que se limita a lo personal, ¿no? Constantemente cuando hay una crisis económica o hay una crisis de cualquier tipo política, hay alguien que dice, esto es como si una familia o esto es como si a ti te despertasen en mitad de la noche y te dijesen. Es decir, se hacen todo tipo de parábolas o de mensajes que intentan individualizar los problemas como si fuese una decisión de sí o no, ¿no? Fundamentalmente, este es el problema, de sí o no. Entonces, claro, si te plantean preguntas interesadas, preguntas que en realidad ocultan cuál es la intención de quien pregunta, pues te pueden acorralar realmente en un juego de sí o no. Y en el sí o no, ya sabemos, o ya sabe todo el mundo, y especialmente los que se dedican a manipular a las multitudes y a la gente, que en general la gente está a favor de lo bueno y en contra de lo malo.
Y hay ciertos consensos acerca de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Por ejemplo, en una sociedad, digamos, civilizada, y entendiendo civilizado muy entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta criterios de no agresión, por así decirlo, básicas, ¿no? La idea de que nadie debe ser dañado injustamente, nadie debe morir asesinado por alguien que alegue algún motivo peregrino y cosas por el estilo, pues evidentemente si a ti te preguntan, ¿está bien que azoten a la gente por no sé qué? Pues la respuesta es no, no está bien. O digamos que sería poco razonable en nuestro contexto el pensar en alguien que diga que está bien. Y yo diré, para mí es casi un universal, ¿no? Que no debe de maltratarse a la gente, porque sí, desde luego, y menos por delitos que puedan ser discutibles, ¿no? Lo que pasa es que eso nos lleva a un pensamiento peligroso y una postura peligrosa acerca del mundo y que en el pasado yo he criticado mucho, ya hace muchos años que vengo criticando esto, sobre todo a raíz de mi estudio de la guerra de Vietnam, que es esta idea de la teoría de la modernización. La teoría de la modernización, que no está precisamente muy en boga a día de hoy, ¿no? Ahora están con otras teorías, aunque en el fondo sigue latiendo en el fondo de muchos razonamientos. La teoría de la modernización es una teoría que acompaña de alguna manera al avance del imperialismo estadounidense a lo largo del siglo XX. Y es la idea de que, de alguna manera, puede reproducirse Estados Unidos en cualquier sitio a base de dólares y bombas, ¿no? Esencialmente es esto, ¿no? Y en Vietnam se desarrolló hasta los extremos más delirantes que os podáis imaginar, ¿no? Y también lo vimos después con algunos episodios bastante coloristas en el caso de la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, ¿no? Donde también se intentó con este mix de armas sofisticadísimas, ¿no? O bombas más o menos inteligentes o más o menos tontas, además de infinitos dólares, se intentó civilizar a pueblos que tenían sus problemas muy distintos de los que puedan tener los estadounidenses o los españoles, o los gallegos, o los vascos, o los catalanes, o los franceses, ¿no? Y evidentemente esta teoría fracasó, ¿no? Y aplicar dinero y dolor, es decir, palo y zanahoria, a agentes que tienen unos intereses nacionales muy diferentes de los tuyos, que tienen una cultura muy diferente de la tuya, pues solo puede acabar en un desastre, ¿no? Como fue, como bien sabéis, la guerra de Vietnam. Y es un desastre todas las guerras de Estados Unidos en el siglo XX y XXI, eso es un hecho. Lo que pasa es que una y otra vez se nos sugiere que el fracaso de dichas guerras ha sido debido a algún tipo de negligencia militar o algún tipo de mala planificación o, si eres un progre, ha sido un error, ¿no? Uy, nos equivocamos, nos metimos allí y la verdad es que fue un error. Por supuesto, estos progres, especialmente, no tienen ningún problema en apoyar la siguiente guerra. Siempre dicen que fue un error la anterior, pero la presente siempre está bien, siempre está justificada, porque desde luego no lo presentan nunca, como así hace el propio Estados Unidos, como una guerra, sino como una acción policial. Y lo hacen desde una perspectiva policial porque consideran que en el marco del mundo, con todas las culturas, situaciones, intereses nacionales que hay en juego, consideran que cualquier cosa que vaya en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos es un delito contra la legislación estadounidense. Y la legislación estadounidense es la legislación del mundo. Es el derecho a aplicar a todos los seres humanos del mundo que al parecer somos bárbaros, ignorantes y que por lo tanto se nos debe de aplicar la legislación de Estados Unidos aunque la ignoremos y aunque legalmente no estemos obligados a acatarla. De hecho, recientemente yo tenía una reflexión, no sé si la puse en Twitter o en Telegram o ya no tengo control de dónde las pongo, donde comentaba que la doctrina Monroe o la doctrina Donroe, ¿no? Que dice ahora la gente de Trump, en realidad ahora ya se extendió hace mucho tiempo a todo el mundo y se llama orden internacional basado en reglas, que como sabéis es el consenso de Washington y todo esto que se montaron los yanquis después de caída la URSS. Después de caída la URSS llega el momento unipolar y entonces Estados Unidos se pone a montar la película que ya venía defendiendo de boquilla desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la aplica con toda su fuerza a partir de la caída de la URSS, de el orden internacional basado en reglas. Y eso es básicamente la doctrina Monroe aplicada a todo el mundo, en el sentido de que Estados Unidos considera un interés estratégico cualquier cosa que suceda en el mundo. Es decir, se meten en todos los fregados. Y la razón por la que hacen esto es porque durante un periodo de alrededor de 15 años o 20 años no hubo ningún tipo de contrapeso a su poder. Y Estados Unidos se propuso muy en serio el corromper todos los gobiernos del mundo y el ocupar mediante sus instituciones
y sus medios de comunicación las mentes y los corazones de todos los pueblos del mundo para hacer valer sus intereses. Eso es el orden internacional basado en reglas. Lo que ocurre es que este orden se basaba fundamentalmente no solo en esta idea de guerra psicológica, sino también en una operación de influencia económica que buscaba, entre otras cosas, modernizar, volvemos a la teoría de la modernización, a China. Y convertir a China, con la apertura permitida de China, ¿no?, a las empresas y corporaciones estadounidenses y europeas y demás, se tenía la teoría, y yo recuerdo a gente muy pro-yanqui, hace ya 20, 30 años comentando estas cosas ahí a la hora de los cuñados en la mesa, diciendo, es que China ahora que se van a hacer ricos, ahora que China va a empezar a crecer económicamente, se va a convertir en una turbodemocracia pro-yanqui. Y además, añadían estos cuñados, que eran gente muy maligna y divertida, que como fruto de esa evolución se iban a generar quiebras nacionales en China y iba a despiezarse el país, porque un país tan grande no se puede gobernar como una democracia. Palabras textuales del cuñado medio allá por los años 2000, ¿no? Pero resulta que este orden internacional basado en reglas, que apostaba en la apertura de China y la corrupción de China al capitalismo, ¿no?, la idea de que se volviese en una economía de mercado delirante como Estados Unidos, pues esta apuesta falló. Y a día de hoy yo creo que hay pocas personas, incluso entre gente que es muy anticomunista, muy antiizquierdista, que duden que un modelo de éxito económico se parece más a lo que es China a día de hoy que lo que es Estados Unidos a día de hoy. ¿Y por qué yo estoy hablando de China, de Estados Unidos, cuando en teoría estamos hablando ahí del camarada Jamenei y del ayatollah Jamenei, ¿no? Pues tiene mucho que ver. Y esto precisamente es lo que decide el argumentario, lo que decide las razones por las cuales hay que apoyar a la República Islámica de Irán. Y no hay que apoyarla porque tengan una idea muy perturbada acerca de las mujeres y sus derechos, o porque tengan una idea muy perturbada acerca de la homosexualidad o cualquier otra cuestión nacional. Y decimos nacional no porque estemos en contra de que sean liberadas las mujeres iraníes o que no tengan temor a ser homosexuales abiertamente personas en Irán. Es básicamente que consideramos que el imperialismo no es una forma viable de conducir la política mundial. Y entonces nosotros deberíamos de pensar, más bien, en cuáles son las razones por las cuales se nos invita a tener este pensamiento. La idea de que hay un gobierno que por motivos X, que además a Estados Unidos generalmente no le importan en países que son afines o aliados, como es el caso de Arabia Saudita, que siempre es el convidado de piedra en todos estos aquelarres, ¿no?, de los derechos humanos y la democracia y todo esto, siempre es el convidado de piedra, ahí está, ¿no? Incluso algunas veces vemos a los saudíes patrocinando chorradas de este estilo. Acabaremos viendo a dinero saudí fomentando algún rollo LGTBI para acabar con un país enemigo y cosas así. De eso no estoy seguro de que ya existe eso. Pero bueno, la idea de que nos inviten a pensar en Irán como una provincia de España, o que nos inviten a pensar en Irán como parte de Estados Unidos, que es básicamente el orden internacional basado en reglas, es una política interesada e imperialista, como podéis deducir. El hecho de que en una montaña de Afganistán la gente se conduzca con cierta rudeza o que tenga instituciones que nos parecen totalmente odiosas, no implica que nosotros tengamos que montarnos en un avión y lanzar una bomba contra ellos porque nos horripila el hecho de que existan ellos y sus culturas o sus costumbres. Y esas culturas y costumbres no van a desaparecer porque nosotros les odiemos mucho o les matemos mucho. Bueno, si les matamos a todos, evidentemente sí que desaparecen, ¿no? Que esto es lo que intentó Estados Unidos, por cierto, con el Vietcong y estas cosas, ¿no? La política del exterminio, que es una cosa muy moderna también, ¿no? Pues sí, es muy modernizador. Esta gente molesta, bueno, pues los exterminamos y se acaba, ¿no? Que esto a menudo se atribuye al comunismo, a Stalin, a estos grandes cocos, ¿no?, que mueven siempre para evitar el progreso de la humanidad. Pero sin embargo, se omite que en el siglo XIX el capitalismo, el desarrollo económico, la modernización, lo que llevó fue al exterminio de grandes grupos poblacionales en África, Asia y otros lugares porque molestaban, estaban en la senda del progreso, ¿verdad? Y el sacrificio humano masivo de esa gente le daba igual, por supuesto, a todos los que eran los dueños de ese sistema y, sorpresa, sorpresa, le sigue dando igual hoy, porque ese sistema sigue existiendo, ¿no?, que es el capitalismo, el orden capitalista global, ¿no? Evidentemente, la sensibilidad humana de quienes patrocinan cosas como lo de Gaza, por cierto, en el temas de Gaza, Irán sí que está en el lado correcto de la historia,
un hecho que a menudo se omite, ¿no? Se dice, Irán apalea a no sé quién y trata mal a los niños y a no sé cuánto, pero en Gaza, ¿qué hacemos nosotros, los europeos, los modernos occidentales? No hacemos nada. No hacemos nada, ¿verdad? Y ahí tendríamos un tema bastante a mano, ¿no? En el que meter mano. Y no podemos hacerlo porque Estados Unidos no nos deja y porque nuestros gobiernos también comercian, ¿no? Y tienen sus tratos y sus chanchullos y sus dineros con quienes perpetran el genocidio en Gaza, ¿no? Pues bien, evidentemente, si tenemos cosas como lo de Gaza, las masacres que hubo en Irak, en Vietnam y en tantos otros lugares, el factor de los derechos humanos es risible. Risible. Y sobre todo cuando se utiliza siempre para dar pie a esas matanzas, ¿no? Porque recordad todavía cómo la destrucción de Libia y Siria se patrocinó en torno a estos mismos argumentos que vemos repetidos con el caso de Irán. Los mismos. Lo que ocurre es que en el caso de Irán, Irán tiene una fuerza de defensa extensa y tiene una organización muy sofisticada y un núcleo fanático que hace imposible la mayor parte de las estrategias que hicieron posible la destrucción de Libia y de Siria. Por otra parte, habría que, no sé, preguntarse por qué razón Irán es blanco de tanta atención mediática y sobre todo de tantos ataques de parte de Estados Unidos. Lo cual es irónico, por cierto, que hay una especie de línea de diálogo de cierta extrema derecha medio pirada, ¿no? Que está en Internet diciendo que no se habla de Irán. Están ocultando y lo de Irán. Como si fuese una conspiración, no se sabe muy bien de quién, cuando en realidad nos meten Irán por las narices y por los ojos con esas, a menudo, imágenes falsas, ¿no? Incluso recicladas del COVID, ¿no? De bolsas de cadáveres, ¿no? Sin ningún tipo de contexto, vendiéndonos la burra por enésima vez de hay que hacer algo, ¿verdad? Y ese algo, por supuesto, Estados Unidos se ofrece voluntario. Lo que pasa es que Irán es una nuez difícil de quebrar, ¿no? Que dirían los anglosajones. Es una cosa bastante difícil de abrir, ¿no? Ellos se defienden. De hecho, una de las grandes mentiras en que vivimos a día de hoy, grandes mentiras, digo, sobre todo por la omisión de la respuesta, es esta idea de que la famosa guerra de los 12 días que tuvo lugar este verano entre Irán e Israel, ¿no? Ese intercambio de ataques, pues fue una especie de derrota de Irán, ¿no? Están diciendo esto cuando en realidad Irán fue bombardeada por Estados Unidos como parte de una farsa no menor que la de Venezuela actual, para interrumpir el hecho de que Israel iba a ser convertido en un erial por los misiles de Irán, que ya dijimos en programas entonces, en Reflexiones Iracundas, que tenían un arsenal que les permitiría estar desde agosto o desde junio o desde julio, que fue la movida, hasta noviembre de 2025 lanzando pepinos sin parar contra Tel Aviv, contra Jerusalén, donde hiciese falta, ¿no? Y evidentemente esta postura, la de negar la realidad, tiene mucho que ver con esta fantasía de que Irán está a punto de caer, ¿no? Yo creo que Irán está a punto de caer o ya ha caído varias veces en Twitter, ¿no? En las redes sociales de Elon Musk, donde también se cambió de forma bastante curiosa, ¿no? El emoticono de la bandera de Irán por el de la bandera no oficial de Irán, sino la bandera del imperio iraní o de Persia, ¿no? Del señor Shah, ¿no? De los Pahlavi, el leoncito este, ¿no? De hecho, recordad que la operación de ataque, sabotaje y asesinatos que tuvo lugar unilateral y además sin provocación de Israel contra Irán, pues tuvo lugar esa operación con un nombre que era León Naciente, ¿no? León Naciente, que hacía referencia a ese león de la bandera monárquica de Irán, ¿no? O la bandera de Persia, del Shah de Persia. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona que está un poco metida en el antiimperialismo, pues encontrará todos estos hechos que os he expuesto, pues bastante obvios, ¿no? Pero sin embargo hay muy buena gente, o gente que se considera muy buena, que es ajena totalmente a estos razonamientos o les son desconocidos, ¿no? Y por eso está bien que hagamos programas y comentemos estas cosas. No se trata solo de Estados Unidos es malo y todos los que se opongan a Estados Unidos son buenos. No, eso no es así. No estamos diciendo eso. Porque el criterio del bien y el mal, el sí o el no, que decíamos al principio, no aplica aquí. Aplica aquí más bien una teoría razonable antiimperialista, que yo creo que es razonable, en tanto no podemos aceptar el razonamiento de que porque un gobierno tenga políticas o tenga actitudes culturales que nos son repugnantes o que no son aceptables para nosotros, dentro de ciertos límites, evidentemente, humanitarios, que están codificados en la ley, por otra parte, la ley internacional, queremos decir, que se aplica, ya sabéis, cuando le apetece a Estados Unidos, pero
realmente no podemos invadir el mundo. Ese es el concepto, ¿no? Y sobre todo, y este es el pensamiento que yo quiero traeros hoy como principal, ¿cómo diablos todos estos trotskistas, anarquistas, izquierdistas, progresistas, LGTBIQ, Klux Klan, los que sean, todos esos, ¿por qué dicen que hay que cambiar Irán por la fuerza, mediante una intervención militar, como muchos indican o sugieren que estaría bien? ¿Cómo está bien hacer eso cuando ellos mismos no son capaces de cambiar su propio país? ¿No? Todos esos colectivos rastafaris, por así llamarlos, que intentan o aplauden una actividad imperial de Estados Unidos o de la OTAN o de Occidente contra los iraníes, como si fuese una provincia de España, volvemos a insistir, pero sin embargo en esas provincias de España en las que vive toda esa gente no son capaces de cambiar nada. O mejor aún, haciendo ese tipo de acciones revoltosas y ¡ay, a bravo el pueblo de Irán, qué valientes, adelante la revolución! ¿Dónde está tu revolución aquí, campeón? Si no eres capaz de hacerlo aquí, ¿por qué quieres llevar la guerra y la revuelta y el incendio a otros países? ¿Con qué derecho? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y conecta mucho con esa idea trotskista, volvemos a los trotskistas, de la revolución permanente, toda esta historia, ¿no? Que lo que hace es volver a cierto contenido anarquista, ¿no? Que es esta idea de que toda revuelta está bien. Toda revuelta está bien y que el principio de la revuelta ya es revolucionario, izquierda, comunismo. Mentira, mentira. Eso no es así. Lo que fomentan esas ideas es un aventurerismo burgués, ¿no? Liberal, esta idea de que quiere ver en una actividad insurreccional algo revolucionario en sí mismo. Y eso no es verdad. Los objetivos tienen mucho que ver. Por ejemplo, revolucionarios en términos proletarios, comunistas, es Khomeini o Jamenei. Por supuesto que no. Pero ojo, hay comunistas en Irán. Y por cierto que esos comunistas que están en contra de la teocracia iraní no están a favor de que invadan su país. Y no están a favor de que el Shah de Persia vuelva. Por cierto, que cuestión aparte es el aliado de oro que tiene la República Árabe Islámica de Irán con el señor hijo del Shah de Persia, el antiguo emperador de Persia, un corrupto y un torturador. Pues resulta que su hijo, cada vez que apoya las revueltas y las protestas por el pan o las protestas por la inflación en Teherán, pues las protestas acaban. Porque allí la gente detesta a ese hijo de puta. Y nunca mejor dicho. Entonces, claro, teniendo en cuenta estas cosas, a mí me deja mal cuerpo el que una y otra vez se reproduzcan estos bucles, ¿verdad? Y lo hemos visto, quienes ya calzamos algunas canas, ¿no? Yo 40 añitos, que siempre lo repito últimamente, me ha dado por decirlo. Es que yo recuerdo cómo destruyeron Libia, cómo destruyeron Irak, cómo destruyeron Siria, cómo destruyeron tantos y tantos sitios, y siempre con los mismos sospechosos habituales, diciendo, es que en el país objetivo de la OTAN, ponga aquí, podríamos decir, ¿no? Entre paréntesis, ponga aquí el país objetivo de la OTAN, es que este país no respeta los derechos de los niños, o no respeta los derechos de los homosexuales, o no respeta las señales de tráfico. Y por ese motivo, luz verde, boom, boom, y después, no se podía saber, fue un error. Pero la siguiente vez volvemos a repetir el bucle. Porque todo este bucle se alimenta de las ONGs, que están al sueldo del imperio, la mayor parte de ellas, algunos cobran de la Embajada de Estados Unidos, periodistas que se dedican a hablar de temas internacionales en términos pseudoprogresistas, ¿no? Por ejemplo, con los yugures en China, todas estas cosas que fomentan a las minorías que resisten contra las dictaduras, que casualmente están enemigas de Estados Unidos y tal, ¿no? Y fomentan todo un discurso, una jerigonza revolucionaria que sirve de base para legitimar los ataques imperialistas. Y esto conecta de nuevo con mi amigo Trotsky, que ya sé que los trotskistas que me oís estaréis encantados de escucharlo, que es el tema de que Trotsky, ya sabéis que en los juicios, el proceso de Moscú, ¿no? Que Grover Fuhr, por ejemplo, lo sigue defendiendo, dice que es indiscutible que había pruebas y tal. Yo ahí no me meto, pero sí que es verdad que una de las acusaciones que se hizo a Trotsky y los trotskistas durante los años 30 era que colaboraban en secreto con el fascismo y los japoneses, ¿no? Con el imperialismo occidental y los nazis, el fascismo, etc. Dicen que no hay pruebas de esto, que todo esto es circunstancial, que todo son alegaciones bajo tortura de quienes confesaron que Trotsky estaba en contacto con los fascistas o los nazis, ¿no? La Gestapo.
Yo no entro en eso. La realidad es que estos herederos de Trotsky, los que se consideran ahora superizquierdistas y que acuden a todas las guerras imperialistas estadounidenses con algún sí pero, ¿no? O no pero, es decir, que con su pero apoyan la guerra, ¿no? La agresión imperialista, pues todos estos herederos sí que son objetivamente colaboradores del fascismo, ¿no? Del imperialismo. Lo son. Y lo son, por cierto, en Ucrania, ¿no? Con los nazis ucranianos y tal. Ahí hay muchos, ¿no? Que yo recuerdo en las redes discutir con algunos que se dicen anarquistas, comunistas, defendiendo al bravo pueblo ucraniano, gloria a los héroes, ¿no? Y todo eso desde una perspectiva chachipiruli de tengo hoces y martillos metidos por el culo, ¿no? Pero en el culo estaría mejor que se los dejasen y que dejasen de exhibirlos e intentar hacer numeritos cuando lo que hacen es apoyar agresiones, ¿no? Y lo hacen con esta excusa, ¿no? De, imagínate que fueses iraní. Bueno, pues si yo fuese iraní, seguramente estaría en una mala situación, porque yo querría la revolución proletaria igual que la quiero en España, donde también tengo una muy mala situación, por cierto. Donde recientemente un querido amigo nuestro de aquí, de Ferrol, de donde somos nosotros, pues ha sido procesado por la Brigada de Información de la Guardia Civil por poner un tuit. Bruno López Teixeiro, un amigo bueno que tenemos. Y resulta que este hombre, muy activista, además no es de poner tweets, ese tipo se parte la cara en la calle desde que es un chaval, es un tío activista al máximo nivel, defendiendo también el Donbass, por cierto, y esa persona, por poner un tuit contra el sionismo y firmarlo con su nombre y apellidos con un par de cojones, pues está procesado por delito de odio a estas horas. Así que tampoco estamos muy bien aquí, ¿verdad? Habría que protestar más por estas cosas. O porque se mate de hambre a ciudadanos europeos, porque lo dictamine Kaja Kallas, porque la política exterior de Europa es incompatible con que tú comas, como le está pasando a Jack Bo y le está pasando a ciertos periodistas, ¿no? Como un cierto periodista turco que vive en Alemania. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de esta gente, no? Y diréis, son casos aislados, en cambio en Irán es algo horrible, sistemático. Bien, no podemos ser policías del mundo, no podemos invadir todos los países y sobre todo no podemos ser idiotas. ¿Vale? Entonces, el ser idiota obliga a pensar en términos de idiotas, ¿no? Que es la idea de ¿qué hay de cenar esta noche? No me gusta la comida. Me gusta el color azul. Sí, no, a veces, nunca. Los test, ¿no? Los test de los retrasados. ¿Estás a favor de todo lo bueno? Sí. ¿Estás a favor de todo lo bueno que digo yo que es bueno? Sí. ¿Estás a favor de lo malo y si estás a favor de lo malo te castigo? No. Y esta es la clase de sociedad de imbéciles a la que nos quieren dirigir con todos estos eslóganes, ¿no? De hay que liberar el mundo, así que vamos a oprimirlo, ¿no? Y sobre todo ocultando la realidad adulta de las cosas, ¿no? Porque lo que está en juego aquí no es que a las mujeres se les trate mal en Irán, ni que ni siquiera que Irán diga que quiere destruir Israel, ¿vale? Tampoco está en juego eso realmente. Lo que está en juego es el poder hegemónico de Estados Unidos, ¿vale? Y es que ese poder hegemónico de Estados Unidos es el que guía toda esta comedia. Todas esas revueltas violentas, el terrorismo muy activo que hay en ciertas zonas de Irán, está fomentado, financiado, armado y respaldado por Occidente. Por Occidente. Y el objetivo es hacer caer, efectivamente, la República Islámica de Irán. Pero también querrían hacer caer cualquier gobierno soberano que hubiese en Irán. Y resulta que los islamistas radicales o chiitas o locos del turbante que están al frente del Estado actual iraní son soberanistas. Igual que lo serían igual que serían odiosos para Estados Unidos, socialdemócratas que fuesen soberanistas, como fue el caso de Mossadegh. Mossadegh, y siempre que se habla de Irán hay que hablar de este señor, Mossadegh fue derrocado en los años 50 por un golpe de Estado fomentado, financiado, respaldado por British Petroleum, los británicos y los estadounidenses. De hecho, el maestro de ceremonias al final fue un señor que era familiar de Franklin Delano Roosevelt, Kermit Roosevelt, que era el embajador de Estados Unidos en Teherán y que se dedicaba con los fajos de billetes, a pagar a todo tipo de criminales para que matasen gente por la calle, incendiasen edificios. Os va sonando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en Irán a estas horas. Hay gente por ahí quemando edificios. Hay gente por ahí matando gente. Hay gente por ahí tiroteando por ahí a ver si se monta lío, ¿no? Matando muchos policías, ¿no? Iraníes. Entonces, toda esa insurrección ya la hemos visto y se vio con Mossadegh, que no era islamista. Mossadegh era laico, laicista, prácticamente podría decirse. Un tipo que, de hecho, era sospechoso de ser demasiado izquierdista, demasiado socialista.
Vienen los comunistas, quieren apoderarse de Irán. Y para impedir que el petróleo, que había sido nacionalizado, ¡oh, qué delito!, por el señor Mossadegh, soberanismo, pues cayese en manos de los soviéticos, de los malvados comunistas, pues entonces fueron allí, quemaron el país de punta a punta, llegó el Shah, se cagó, volvió de nuevo otra vez. De hecho, el golpe contra Mossadegh es digno de análisis porque fue una comedia aquello, fue delirante. O sea, el papel del padre del actual Pahlavi, el hijo de puta este que quiere volver al trono de Persia, pues fue un papel de cobarde, de cagón. Vamos, o sea, es una historia en sí misma todo eso. Pues resulta que ese señor, digamos, Mossadegh fue derrocado por ser un soberanista y ser de izquierdas y cualquier cosa. Fue derrocado y allí pusieron pues al señor Shah, que durante un tiempo pues fue amigo de Occidente y le dio todas las cosas que quería y sobre todo impidió que estuviesen allí los enemigos de Occidente. Y eso es lo que buscan quienes están hablándonos ahora de todo este rollo LGTB+, y de todo esto de que hay que salvar a Irán, cuando en Irán hay fuerzas, volvemos a insistir, que son laicas, hay fuerzas que son comunistas, hay fuerzas que están luchando activamente sin ningún interés en que ningún país invada su país, contra los velos, contra la hijab, con toda esta mierda, ¿no?, del rollo musulmán, teocrático, que es detestable. Pues están luchando internamente y están consiguiendo hacer retroceder en gran medida todo eso. Y no es por las amenazas de Estados Unidos. Irán no quiere quedar bien con la prensa internacional y por eso hace retroceder sus leyes teocráticas, sino que lo hace al compás de una verdadera modernización, pero basada en una evolución orgánica de su propio país. De hecho, muy recientemente se filtraron, ahora que hablamos de esto, se filtraron una serie, o se desclasificaron una serie de conversaciones entre el presidente Bush Jr. Y el señor George Bush Jr. y el señor Putin, Vladimir Putin, que entonces era mucho más pro-occidental que ahora, aunque lo sigue siendo mucho. Y el señor Putin hablaba de su impresión sobre los iraníes, ¿no? Y la impresión que tenía sobre los iraníes era curiosa, porque decía que parece que están como cabras, decía, es gente que está muy mal de la cabeza, venía a decir, ¿no? En plan, son fanáticos terribles, pero sin embargo son científicos, son serios, tienen una gran habilidad técnica, son gente que ha desarrollado la ciencia en su país. Cosa, por cierto, que no es incompatible con el Islam, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces ahora se fija la voz, ¿no?, o la imagen en una corriente del Islam que es contraria a la de los chiitas, que es la corriente salafista esta, ¿no?, de los saudíes y todos estos, que los barbudos y tal, que lo que hacen es precisamente parecer como gente salvaje, ¿no?, que está en contra de cualquier progreso, ¿no? De hecho, nuestro amigo Guillermo, en su carta Reflexiones iracundas, hablaba de eso, ¿no?, que los ayatolas y los chiitas estos que están en el poder en Irán estarían en contra del progreso, ¿no?, o que no favorecerían el progreso. Cuando esto no es verdad. Es decir, los iraníes han desarrollado, y no solo en el campo armamentístico, muchas cosas, y han desarrollado industrias, obligados muchas veces por el bloqueo infame al que les somete Occidente, pues han desarrollado sus propias industrias y sus propias cosas, ¿no? Y lo hacen porque tienen una capacidad técnica y una habilidad científica muy grande, incluso con educación científica también las mujeres, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que de forma orgánica, natural, soberana, no puedan desarrollarse en una sociedad mucho más abierta, una sociedad menos oscura, a mí no me parece inverosímil, es una posibilidad. Desde luego, lo que está garantizado es que si seguimos asediando nosotros, los occidentales, a Irán, seguirán dándose más razones los teócratas que gobiernan ese país para arrogarse más poderes e impedir o disminuir la velocidad de ciertos cambios a positivo para quienes luchan por la libertad social y sobre todo por, ya no digamos los derechos de los trabajadores, la revolución social, comunista o lo que queramos ver, allí en Irán, ¿no? Es decir, no favorece. El verdadero progreso de Irán no se ve favorecido por los bombardeos de Occidente. Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, sin irnos más a más desarrollos, que me estoy yendo por las ramas, al final hay que entender por qué hay este foco en Irán, ¿no? Y el foco en Irán tiene mucho más que ver con las estrategias de Estados Unidos contra China. Volvemos aquí a lo importante, ¿no? Porque ya lo dijimos en algún programa, el objetivo último de la política estadounidense no es ni Rusia, ni Venezuela, ni Irán, ni los palestinos, ni los nigerianos. No, no, no. Aquí el objetivo es China. Porque Estados Unidos apostó muy fuerte a que China se convirtiese en un campo de batalla
nunca mejor dicho, capitalista, ¿no? Que se pudiese despiezar el país, debilitarlo en base a la influencia de las agencias de información o de desinformación occidentales que allí pudiesen ponerse con pie en tierra, las ONGs, la influencia cultural de Hollywood. Todo esto era un plan a largo plazo para que China se despiezase, se destruyese, se diluyese socialmente y que pudiesen llegar los yanquis allí y poner pues, sus McDonald's, sus mierdas y sus prostíbulos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, todo esto, que ya se vio en el siglo XIX, lo del saqueo de China, venía a intentarse desde una perspectiva más industrial, ¿no? La idea de poner ahí la fábrica con todos los esclavos chinos trabajando y en Estados Unidos repartirse la pasta, ¿no? Y financiarizar todo, sin tener que aguantar a obreros estadounidenses dando por el culo, pidiendo más dinero, ¿no? Pues todo eso se fue a la mierda. Estados Unidos se ha metido en un lío de cojones. Y perdonad que hable mal. Y es que Estados Unidos se ha visto en una situación en la cual el comunista o socialista Estado chino ha sido capaz de llevar una evolución capitalista, es decir, desarrollar capitales dentro de su país, pero manteniéndolos en todo momento controlados por los intereses estratégicos del Estado comunista chino, o del Estado socialista chino, o me da igual las etiquetas, eso se lo dejo a los troscos y a los wokos estos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, China le ha ganado en su propio juego a Estados Unidos. Cágate lorito. Es decir, Estados Unidos iba por ahí diciendo, repartiendo los dólares, diciendo, jaja, tú no sabes, yo sí sé, hija. Y de repente llegan los chinos y dice, bueno, pues yo hago lo mismo que tú, pero lo hago mejor. Y además los millonarios aquí no dan órdenes. Aquí al millonario que se sale de la línea le pegamos un tiro. Y eso, por cierto, mejora que te cagas el comportamiento social o los buenos usos sociales del capital. El hecho de que la gente que llega millonaria tenga miedo de perder la vida por ir contra los intereses de la mayoría social está bastante bien. Está bastante bien. Y bastante mejor, por cierto, que esa idea también que le gusta a los huascotroscos de, mira, han matado al jefe de la aseguradora de Estados Unidos en el metro. Ha habido un tío que ha sacado una pipa y le ha pegado un tiro en la cabeza. Otra cosa, por cierto, contra la que luchó el señor Lenin, ¿no? En su momento, la idea esta de que el terrorismo y que las acciones individuales de unos héroes de la clase obrera iban a llevar a la revolución, todo es mentira, ¿no? Era mentira entonces, en el siglo XIX, en el siglo XX, y lo será en el XXI, el XXII y el XXIII, ¿no? Toda esa idea anarquista de chachipirule, le prendemos fuego a una papelera y aquí llega la revolución social, ¿no? De eso nada. Pues no, tiene bastante más interés el que la clase obrera se pueda organizar dentro de un Estado socialista para, mediante representantes que sean evaluados de una forma regular y que sean sometidos a control democrático, pues puedan ejecutar las políticas de la mayoría social o en interés de la mayoría social que puedan hacer que un millonario dé con sus pies en la tumba. Eso sí que está bien, porque resulta que así el capital y sus efectos indeseables sobre la sociedad ya disminuye bastante. Disminuye bastante. Y podéis decirme ahora, pero no es el comunismo, no es la libertad de los pueblos es otra cosa. Desde luego que sí, de acuerdo. Pero es bastante mejor estar bajo un Estado como ese a estar bajo el señor Donald Trump y las farmacéuticas estadounidenses, ¿no? Que de forma casi abierta conspiran para mantenerte enfermo el resto de tu vida para que pagues hasta morirte. Pues ese tipo de cosas son las que son indeseables y que son verdaderamente horribles y que tal vez habría que bombardear de verdad. Esas sí, ¿verdad? Pero de una forma organizada. Estado, nivel Estado, pensadlo. Entonces, desde este punto de vista, el blanco en Irán por parte de Estados Unidos tiene por objetivo China en un sentido muy claro. Y es que Belt and Road Initiative, estas ideas de la nueva ruta de la seda y similares que tiene China, le permiten llegar con su tráfico terrestre, es decir, a través de trenes de alta velocidad, de trenes, de aviones, etcétera, a través de territorios amigos, pueden a nivel interno, en las masas continentales asiáticas, hacer llegar sus mercancías, las que vende a Occidente, por ejemplo, que somos sus principales socios comerciales, no Estados Unidos. Y entonces, al conseguir hacer esto, Estados Unidos tiene limitada la estrategia que cree que es de la victoria contra China en una hipotética guerra comercial, una especie de guerra fría que no llega a ser caliente por el motivo de que simplemente no se hace un intercambio militar directo que permite que haya armas nucleares volando por el cielo y que todo se vaya a la mierda, ¿no? Una especie de guerra limitada de, yo no he sido, pero tus barcos se hunden, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ahora los yanquis con, a través de sus instrumentos, ¿no? Los terroristas nazis ucranianos y todos estos, ¿no? En el Mediterráneo, en el Atlántico, contra la llamada flota fantasma o flota en la sombra rusa o iraní, ¿no? Todo esto, esta estrategia de aislamiento económico de China, busca que China llegue un momento en que no tenga a quién vender.
y que por lo tanto su economía colapse. Eso es la idea. Y también, bueno, también está todo el subtexto de que no lleguen suministros de petróleo suficientes energéticos a China o que tengan que pasar por Estados Unidos, ¿no? Dentro de lo cual se incardina, por cierto, la guerra de Ucrania. Porque la guerra de Ucrania era una guerra pensada por el Estado estadounidense y que continúa ahora Trump, como continuó Biden respecto a Obama y Obama respecto a Trump, para intentar que Rusia colapse como Estado y que no sea capaz, por lo tanto, de controlar sus recursos naturales directamente y que las empresas estadounidenses se apoderen de ellos y sean ellas las que tengan que vender ese petróleo a los chinos. Ese plan, esa parte del plan les va a regular. Regulinchi, ¿no? Que diría el tonto el culo del granjero busca esposa. Así que realmente Irán se considera por parte de los yanquis el eslabón débil de la estrategia de defensa o de intereses económicos global de China. Un eslabón débil, muy débil, ¿no? A tenor de pues, el bloqueo económico al que han sometido desde hace muchos años a los iraníes, etcétera, ¿no? Y se considera que si cae Irán, se cae buena parte de las rutas terrestres que China podría mantener para mantener su comercio una vez que Estados Unidos decidiese hacer su movimiento de militarizando Filipinas, el estrecho de Malaca y otros lugares, impedir que China pueda hacer pasar su comercio o traer petróleo en sus petroleros a través de esos lugares del Pacífico. Del Pacífico y, bueno, de hostigarle a través de drones y todo tipo de guerra híbrida, ¿no? Todo su tráfico marítimo, etcétera. Entonces, toda esa estrategia, si Irán desaparece, si Irán deja de ser soberano, que eso es lo importante, no es que caigan los ayatolas y que los homosexuales puedan correr libres y desnudos por las calles de Teherán. No, no. El objetivo de Estados Unidos no es ese. El objetivo de Estados Unidos es que el gobierno que haya en Irán, aunque mate a más homosexuales que el estado de los ayatolas, ese estado, ese gobierno títere que tengan en Irán, impida el acceso a los bienes chinos y se niegue o que ponga mucho más caro, mucho más difícil el suministrar petróleo o cualquier otro bien como el gas, etcétera, a los chinos. Eso es todo. Y quien piense lo contrario, que puede ser perfectamente idiota quien quiera para pensarlo, pues que se eche un vistazo precisamente al caso venezolano, donde claramente Estados Unidos está dispuesto a aceptar que siga el chavismo siempre y cuando se haga imperialista, que es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, bueno, la clave está aquí en ser soberano. Eso te pone una diana gigante en la cabeza a la que los yanquis tiran la bomba. Una bomba que está llamada, dicen que son inteligentes, pero está llamada a haceros a vosotros, a todos vosotros, poco inteligentes. Ese es el objetivo principal, ¿no? De toda esta propaganda, de toda esta mierda. Entonces, no se trata de discutir sobre si el derecho civil de la República Islámica de Irán es aceptable bajo nuestros estándares europeos o españoles. Ese no es el debate ni nunca lo será. Sino si realmente apoyar a la República Islámica de Irán en su resistencia frente al imperio estadounidense y sus vasallos, nuestros gobiernos que intentan hacer caer el Estado soberano iraní actual, ¿eso es bueno o es malo? Defender la soberanía de los pueblos frente a las agresiones imperialistas que buscan además destruir a la principal potencia socialista del mundo actual, que sería China. Pues hombre, si vamos a ese tipo de pensamientos, tendremos que convenir que el favorecer, auspiciar, legitimar, mostrarse indiferente ante una agresión militar o de cualquier otro tipo que haga caer el gobierno soberano de Irán, pues es una postura poco inteligente desde una perspectiva izquierdista o socialista y desde luego es una postura que hace que el progreso de la humanidad vaya hacia atrás, porque todo lo que sea que Estados Unidos se salga con la suya y que Estados Unidos replique su sociedad cancerosa en otros lugares y otros cuerpos y otros pueblos, eso es algo malo. Y si pensáis que no, pensad en la Rusia de los años 90. Ahí se atiborraron de capitalismo del bueno, del salvaje oeste. Millones, 15 millones de muertos, ¿vale? Así que, bueno, si queréis que avance la humanidad, no penséis que el precio es que mueran unos cuantos miles de fanáticos islámicos en Irán, sino que a largo plazo el precio de vuestras fantasías imperialistas o de la idea de que todo el mundo sea la sala de estar de vuestra casa, el precio es la muerte de millones de personas. De millones de personas. Así que hay que estar a favor de la vida de millones de personas y no a favor de la muerte de tantos millones de personas como los que Estados Unidos, con su política de lo que decíamos antes, el orden internacional basado en reglas,
está fomentando. Y nada, este vídeo valga como respuesta, ¿no? Es decir, no estamos aquí diciendo que Ayatollah, lo decíamos de broma, ¿no? En la portada, de que es uno de los nuestros. No es que estemos defendiendo aquí al Ayatollah como la máxima expresión de la vida para los pueblos realmente cultos, que diría aquel, sino más bien estamos defendiendo cualquier Estado soberanista del mundo que, con sus defectos y sus errores, haga frente al imperialismo capitalista que representa Estados Unidos y que es un mal mayor para toda la humanidad. Por más que encontréis encantador que Estados Unidos venda muchas hamburguesas mientras mata a muchos millones de personas. O por mucho que os parezca divertido negar esta realidad y atribuírsela, no sé, al cambio climático o alguna cosa así. La realidad es que el mal existe. El mal existe en el mundo. Y ese mal está más determinado no por criterios religiosos necesariamente, sino por el hecho de que hay gente que cree que el mundo está mejor gobernado para una ínfima minoría que vampiriza a la máxima mayoría social. Y que toda la humanidad ha de estar esclavizada ante una serie de corporaciones e individuos que resulta que están con un oído que les acepta en la Casa Blanca siempre. Y esa clase de gobierno mundial que queréis llevar a todo el mundo, sea la República Islámica de Irán o, yo qué sé, Belchite de abajo, me da igual, todo eso es un gran mal. Es un gran mal. Y defender el imperialismo es estar en contra de la autodeterminación de los pueblos, por muy odiosa que nos resulte la consecuencia de dicha autodeterminación. Así que nada, mi política, por lo tanto, no es de apoyo a la teocracia en Irán, más bien la detesto, sino más bien el apoyo a cualquier gobierno del mundo, incluido el actual de Irán, que se resiste a los ataques tan obvios del imperialismo que busca destruirles, destruir su soberanía para aprovecharla y hacer más débil la de otros más débil la soberanía de otros estados que nos van a ser mucho más simpáticos y desde luego para mí lo son que los de Estados Unidos, España o similares, ¿no? Que son estados capitalistas donde se oprime a la gente, se mata a la gente, igual pensaréis que no, pero sí se hace a través de las situaciones económicas horribles, ¿no? En las que obligan a vivir a tanta gente, a la que se empuja al suicidio y otras cosas, y que se les somete a un gran dolor de vidas miserables, pues yo creo que todos estos, ¿no? Que se ponen el pelo de color púrpura, pues harían mejor que pensar en hacer la revolución en países que están a miles de kilómetros de su peluquería favorita, pues dedicarse a hacer la revolución aquí. A ver si tienen cojones, ¿no? O mejor dicho, a ver si no queda claro que lo que no quieren es la revolución y lo que quieren es simplemente un nuevo peinado. Así que nada, este ha sido un nuevo formato de respuesta a vuestras preguntas, así que os invitamos encarecidamente a que volváis a enviar correos de este tipo, ¿no? Haciéndonos preguntitas acerca de cualquier tema que se os ocurra. Ya se nos ocurrirá a nosotros la respuesta, porque ya se sabe que no siempre se tiene respuesta para todo, pero siempre tenemos el ánimo de estudiar, tanto Receli como yo. Así que, más que bienvenidas todas las preguntas que nos planteéis a iracundoisidoro@gmail.com. iracundoisidoro@gmail.com. Y por supuesto, si pensáis que este trabajo que hacemos y estos contenidos que os hacemos llegar semana a semana y casi día a día, ¿no? Últimamente, os gustan y consideráis que tienen mérito, pues pensad en que este esfuerzo que hacemos pues nos cuesta dinero en muchos sentidos, tanto de software como el hardware, etcétera, y al mismo tiempo pues no está mal que nos deis una pequeña recompensa por hacerle la guerra psicológica a los imperialistas y a todos sus esbirros, incluidos aquellos que se dicen de izquierdas. Así que ya sabéis, si tenéis medio para ello, podéis apoyar este esfuerzo y este proyecto a través de Buy Me a Coffee. Por supuesto, tendréis un link en la descripción de este vídeo, como siempre, para poder acceder allí e invitarnos a un café 10 o 20, como hizo recientemente alguno de vosotros. Y si lo encontráis oportuno, suscribiros también para que vuestro apoyo en cafés sea mensual y no sea algo puntual. Muchos de vosotros nos habéis hecho incluso una invitación a un café un mes, después a los 3 meses. Pues pensad que tal vez podéis estar bien, si consideráis que el trabajo que hacemos es un trabajo de fondo y valioso, el suscribiros como miembros, y podéis hacerlo además por 3 euros o 5, dependiendo de los ingresos que tengáis, podéis suscribiros con esa cantidad de 3 o 5 euros en Buy Me a Coffee para apoyar este proyecto y hacer que pueda seguir adelante y sobre todo hacer que nos sintamos igual que con vuestros correos, acompañados, queridos y sobre todo atendidos por parte de un público, que es lo que buscamos, no porque nos guste llamar la atención, sino porque buscamos cambiar las cosas, hacer la revolución y llevar a su fin a los sinvergüenzas que nos gobiernan. O mejor dicho, que nos quieren matar, que eso es la clave, ¿no? de todo lo que estamos viendo. Así que nada,
Espero que os haya gustado este formato respuesta y este discurso iracundo y que esperéis a nuevas ediciones, si nos mandáis correos, más que habrá. Y por supuesto, tendréis ocasión de hacernos llegar también vuestra ayuda, que siempre me olvido, a través de Telegram, comprándonos estrellitas allí. Eso es fácil, es algo así, estilo cripto. Y entonces no estáis bajo sanciones, aquellos que estéis bajo sanciones europeas, occidentales, de esto de los países de la libertad. Y bueno, ahí nos podéis apoyar también y tendréis un link también para seguirnos en Telegram, cosa muy necesaria, porque ya sabéis que en estas plataformas de Dios muchas veces te cierran el chiringuito de la noche a la mañana y parece que Telegram será la última de ellas. Así que en Telegram, que ya somos muchos y hay una discusión muy viva, allí os podéis sumar al debate iracundo. Así que bueno, os invitamos a que también os unáis en Telegram y nos sigáis más de cerca. Nada más, un saludo a todos.